a Sergio Palazzo, que es secretario general de la Asociación Bancaria, y Miguel Boyano, que es economista. Sergio, hoy hubo una CGT dividida, yo decía, y ahora vamos a discutir un poquito, me parece que esta imagen que se vio hoy, desde el punto de vista electoral, distinto es la interna de la CGT y el gremialismo. Desde el punto de vista electoral, parece ser una postal a pedido del gobierno. No sé cuál será la necesidad o la postal del gobierno. Sí sé que la medida que se tomó de una movilización fue después de un debate en el seno del movimiento obrero, en el plenario que se realizó en Ferro, en donde se analizaron distintas temáticas vinculadas al empleo, vinculadas a la apertura de importaciones, vinculadas a los tarifazos que hubieron, y en función de eso se desarrolló la movilización. Después, si les sirve o no como foto al gobierno, es una decisión que toman los ciudadanos argentinos cuando votan. La responsabilidad de nosotros era, después de ese debate, llevar adelante la medida que se votó unánimemente por todas las organizaciones sindicales, inclusive por aquellos que después dijeron o decidieron no ir. No ir, un grupo de gremios que finalmente decidió no ir a la plaza. Y lo que se vio hoy con Juan Carlos Schmitt, ¿no?, de Dragado y Balizamiento, un hombre muy cercano a Hugo Moyano, fue el preludio de un paro nacional antes del 22 de octubre, antes de las elecciones. No sé si será antes del 22 de octubre, sí, en ese plenario que te comentaba de Ferro, lo que se votó era convocar a un confederal para analizar una continuidad del plan de lucha, si no había una mesa de diálogo en serio, ¿no? Porque es un gobierno que se caracteriza desde lo discursivo por hablar de que es un gobierno de diálogo, pero cuando hay algo que no le conviene, apela al decreto o no hay diálogo. El más claro ejemplo fue cuando el diálogo por naturaleza que se da en un país y en un sistema republicano es el Parlamento, y sancionó una ley antidespido que el presidente la vetó. El diálogo por naturaleza es la paritaria, y sin embargo el salario mínimo vital y móvil lo terminaron regulando por decreto. Entonces, si no hay una mesa de diálogo que resuelva los problemas, seguramente se va a convertir en paro. A ver, recién veíamos, están anticipando un poco, porque ahí hay un par de reclamos que pueden ser legítimos en términos de discutir con el gobierno, si el gobierno pusiera eso sobre la mesa. Uno, la reforma laboral, y otro, la reforma previsional. Pero el gobierno por ahora, dice en plena campaña electoral, eso lo vamos a discutir los próximos años, no está sobre la mesa. El reclamo sobre la situación... Después de las elecciones dijeron, no sobre después de los próximos años. Bueno, el reforma previsional tiene 3 años hasta el 2019. Acá dijo después de las elecciones, claro, en el tema de reforma laboral. Claro. ¿Sabe cuál es el problema central, sí, más allá de punto más o punto menos? Que uno interpreta que el gobierno rápidamente tomó para sí el manifiesto de reclamo del sector empresario y le ha cumplido sobradamente. Y que por otro lado, cuando se trata de los trabajadores, no es en la misma situación de rapidez para resolver los problemas. Lo vemos cuando lamentablemente tuvimos una paritaria a la baja en el 2016, con una tasa de inflación del 40% contra salarios que orillaron el 30%, y que lamentablemente cuando se pretendió rediscutir, salvo algunos pocos gremios que pudimos arrimar una solución, aunque sea mínima, a ese desfasaje, hubo una fuerte presión del gobierno para que no se discutiera el saldo negativo que había quedado de ese tema salarial. Y cuando al gobierno no le gusta la situación, termina pidiéndole juicio político a los jueces que fallan en contra de lo que el gobierno pretende, como en el caso de la paritaria bancaria, ¿no?, que era un acuerdo firmado con el sector empresario. Sí, en el caso de la bancaria es clave. En presencia, sí, del ministro de Trabajo de la Nación. Eso es cierto. Ustedes habían conseguido algunos puntos más que estaban los bancos, claro, dispuestos a pagar, y el gobierno no lo homologó. Exactamente, y después cuando lo judicializamos le pidieron juicio político a los jueces. Entonces, me parece que con la premura con la que ha respondido, tomando para sí el manifiesto del sector empresario de disminución de algunos impuestos en algunas áreas, como pueden ser la cerealera, los granos, la disminución en la soja, en la minería, mejorar la tasa de rentabilidad del sector de las empresas privatizadas de servicio, que rápidamente salió a regularizar eso. Cuando se trata de los trabajadores no es así. También una disminución sobre el salario de los trabajadores, una disminución de la presión fiscal, una devolución de los fondos a las obras sociales sindicales. Eso es un error tuyo, no hubo devolución, no hubo devolución. Lo que hay es un bono para el año 2019. Nosotros lo aprobamos en el presupuesto y en disminución, en el tema de ganancias y en el tema de la presión fiscal de los trabajadores.
error. Hay un bono para el 2019. Pero le están devolviendo plata que durante el kirchnerismo nadie le devolvió. Discúlpeme, y eso no es es así, así, 27.000 millones de pesos. No, no son 27.000, usted tiene un error grosero de No, números. no es un error grosero, lo Sí, pueden tiene. googlear, la gente Tiene me está viendo 8.000 en el... millones que le Es retiraron así, a las obras es así. sociales para darle a los hospitales públicos, que es responsabilidad del Estado, no de las obras sociales. Pero No, a así las todos obras los, sociales sindicales y todavía también. así lo aceptamos. A las Lo que obras están sindicales devolviendo también. son dineros de aquellas obras sociales que tenían expedientes atrasados. Algunos es cierto que Es se los verdad. habían dado y otros de este propio gobierno porque durante un año este gobierno no había pagado los expedientes. Y el remanente de ese fondo de distribución, que son 14.000 millones de pesos, es un bono para el año 2019 que no está a nombre Pero que de las nunca obras. antes le que devolvió está, nadie. Espéreme, no, ustedes tampoco, porque no está el bono a nombre de las obras sociales, sino que está en un fideicomiso a nombre del superintendente de salud. Quiere decir que cambia el gobierno y hay que sentarse con el superintendente de salud a ver qué hace con el bono. Entonces, A ver, en medio de es todo- una incorrección en la que Bueno, usted está incurriendo como para hacer una imagen de la caja de las obras sociales. En medio de todo esto, ahora En mi vamos a hablar caso- un poquito de la situación económica, ¿no? Porque Haciendo campaña para determinados candidatos de la oposición, queriéndolo o sin querer, pero la están... Mire, si quieren ir o no ir es una si decisión usted lo que hace en toma. un periodo preelectoral y ahora llama una Si huelga usted quiere- nacional, un periodo preelectoral, Si está ellos quieren diciendo ir- que su opinión está por encima de la del pueblo que Si vota. usted, no, me parece que si alguien quiere ir a una marcha, va. Si lo hubieran subido al palco y le prestan el micrófono, sí acuerdo con usted y tendría razón de decir es un acto montado para que hable una persona que es candidata, acuerdo. Pero si alguien va, les recuerdo que en medidas anteriores, cuando estaba el otro gobierno o cualquier gobierno, siempre los legisladores de la oposición van a solidarizarse. Después, cuando asumen responsabilidad de gobierno, se olvidan, lamentablemente. Y se lo digo desde un sector que fue el que más le paró al gobierno de Cristina Kirchner. O sea que a mí esa no me cabe, ¿no? Porque si hay un gremio que le paró al gobierno No, de pero Cristina el detalle Kirchner fue de un parar bancario. antes de las elecciones es de una arrogancia ostensible, porque están diciendo que ustedes son más importantes que el voto de la gente. Pero, El Juan gobierno Carlos- acaba de ganar las elecciones y ustedes van y hacen una movilización el gobierno y hay preparan 2 un paro tercios que le han nacional. votado en contra. O sea que ¿no? les importa un bledo que haya ganado las elecciones. Pero me parece que los que hablaron igual hoy en el acto, Me parece los que que primero la organizaron, no se los puede terminología tildar de vulgar esa kirchneristas. no va conmigo. No va en esta mesa. No, me muy parece que son una muy terminología delicados. vulgar que Bueno, la les hace importa cargo usted poco, lo que diga. discúlpeme la falta de academicismo, les importa poco. En mi caso yo fui por las convicciones que tengo y por lo que se votó. Si hay legisladores que han ido de un partido o de otro, es un tema de los legisladores que han querido concurrir. Si hubiera acordado con usted, si le prestan el micrófono a esos legisladores en medio de una campaña O sea, electoral. la diferencia está en si suben o no al palco. para No, usted. no, y con respecto a lo otro, no es que nos importa un bledo o no nos importa un bledo. Uno ejerce una representación y esa representación la trata de cumplir lo más honesta y transparentemente posible. En esa representación hay sindicatos que, como usted ha visto, han manifestado su negativa a ir y otros que tenemos mandato para ir. Entonces también, cuando uno se planta en la posición, les importa un bledo lo que haya votado la gente, también a nosotros nos votan y tenemos mandato para hacer determinadas cosas. Entonces, yo lo que pediría es un poco de respeto por los mandatos de todos. Es No, decir, pero, pero es a lo ver, mismo. de alguna manera, pensando más en las CGT que en los referentes políticos, porque hoy no hay sí, de referente acuerdo político. con vos, hay una crisis de representación, eso está claro. Cristina, salvo Palazzo, Cristina estaba muy afuera de la CGT. Todos los dirigentes de la CGT se habían alejado, salvo Palazzo, que la ha acompañado, se habían alejado de Cristina. Pero bueno, hoy, de nuevo, los únicos dirigentes que pueden aparecer en la plaza son kirchneristas. Mirá, desde el punto de vista de la primera pregunta que me haces, sí creo que hay una crisis de representación en la CGT hoy, de acuerdo plenamente con vos, me parece que no hay un liderazgo claro. El triunvirato puede haber servido para un momento determinado y buscar darle alguna forma orgánica, pero hoy no está funcionando. Son claramente 3 sectores que tienen pensamientos distintos. La prueba estuvo en que algunos decidieron no ir, otros ir a media. Y creo que lo que le está haciendo falta al movimiento obrero es más que hombre, es buscar un programa y detrás de ese programa que lo ejecute algún hombre que sea capacitado o esté capacitado para eso, ¿no? Maxi, igualmente, fíjate que hay un Está por lo que viene a futuro, por lo que fue el año pasado, por el presente. En materia de los datos del CIPA que mencionás, si bien uno confluye en que los números te van a dar con cierto paralelismo entre lo que se perdió y lo que hoy se muestra, no menos cierto que hay una degradación del empleo, porque vos saliste del empleo formal y tenés un crecimiento de 70.000 monotributistas y 35.000 monotributistas sociales, creo que algo así, y un crecimiento del empleo público, es decir, primero te desprendiste de trabajador de la administración pública y luego tomaste. Entonces cuando uno pega esa mirada me parece que
el crecimiento del empleo privado es mínimo, y cuando observás ese crecimiento del empleo privado, te encontrás con que en la Argentina, históricamente, más del 90% del empleo es por tiempo indeterminado, y hoy ese empleo pequeño privado que se generó es con contrato a plazo fijo o contrato de empresas eventuales, lo cual muestra un perfil de lo que o hacia dónde apuntan en esta materia. Yo creo que, si bien se pueden mostrar números paralelos, lo que significa es un gran crecimiento de monotributistas que no sabemos si tienen trabajo, si simplemente siguen pagando un monotributo por una obra social o siguen pagando un monotributo para tener una jubilación. De todas maneras, acá hay una gran causa que no termina de quedar claro, pareciera, para la sociedad, de por qué a la Argentina le cuesta tanto generar empleo. El sindicalismo es una de las razones. Cuando el empleador tiene que pagar 16.000 pesos para que el empleado le lleguen 10.000 a la mano, hay una brecha tan grande que no puede ser que no se termine de entender que justamente eso es el costo laboral. Entonces aparecen los fantasmas. Cuando se habla de flexibilización laboral, dicen que al empleado le va a llegar menos. Flexibilización laboral quiere decir que el empleador va a pagar menos y al empleado le va a llegar más. Quiere decir sacar a la gente que está en el medio. Eso quiere decir. Además, tiene que ver con todas las contingencias laborales. Vos sabés que hay estudios hechos por estudios jurídicos bien de avanzada que te indican que no está claro cuál es el costo de una indemnización. Podés hacer 4 o 5 cuentas diferentes, porque hay justamente, de eso se trata la contingencia laboral, es muy difícil de calcular. Y aparte de eso, como si no fuera poco, tenés en general la justicia laboral fallando siempre a favor del empleado. Entonces el péndulo, en este momento, en toda la década kirchnerista, se fue muy a favor de los gremios y muy en contra del elemento básico para que la empresa contrate gente, tiene que ganar plata. Acá pareciera que eso es mala palabra decir, y pareciera que las empresas tienen que ser sociedades sin fines de lucro, dándole un servicio a la sociedad. Y una cosa más agregando eso, acá el tema de la generación de empleo, no es un tema que los sindicatos han llevado como bandera. Ellos cuidan a sus trabajadores, que está bien, es lo que corresponde, de su sector y que ya tienen empleo. Ahora, la discusión, cómo se genera empleo de manera global, es algo que les aterra avanzar con esa discusión. Piensan que la flexibilización va a quitar a los pocos empleos que ellos están cuidando, con lo cual van a haber reducido su espacio, y nunca nos hemos sentado en una mesa a definir cómo se crea el empleo en la Argentina. Esa responsabilidad, por supuesto, que es del gobierno, pero también debería ser de los sindicatos general, no solamente pensar en su grupo reducido, sino en pensar en la generación de empleo de todos los argentinos. Yo no creo que todos los argentinos se sientan representados por ese grupo sindicalista, los que tienen pyme, los que tienen un solo trabajador, los que trabajan por su cuenta. Cuando ven esto no se sienten representados por esta foto en lo más mínimo. Ahora, es cierto que hay dos problemas en Argentina. Uno es el tema de la creación de empleo. Argentina necesita crear entre 200 y 250.000 puestos de trabajo por año para que no aumente el desempleo. Exacto. Esto es para compensar los nuevos trabajadores que ingresan al mercado laboral. Por la edad, digamos, ¿no? En términos netos, ingresan al mercado laboral 250.000 personas, eso es lo que tenés que crear por año. En los últimos 4 años del kirchnerismo se crearon más o menos 80.000 puestos de trabajo, 90.000 puestos de trabajo por año. El desempleo no subió porque te cayó la tasa de actividad. Se hizo una truchada con el INDEC, entonces había menos gente que buscaba trabajo, por eso se mantenía el desempleo constante. Pero 3 de cada 4 puestos que se crearon en los últimos 4 años en el sector público, no en el sector privado. El gobierno ahora dice, creamos en el último año 180.000 puestos de trabajo respecto a junio del año pasado y demás. Pero supongamos que este año crea 200.000 puestos de trabajo, bueno, saliste empatado. Es decir, ni siquiera eso te sirve, y de nuevo se empezó a crear empleo público. De esos 180.000 son 40.000 empleados públicos más en términos netos. Entonces, Argentina está en un problema grave, que es que no sabe cómo crear empleo, y la otra discusión que tiene es cómo crear empleo en este mundo. Es decir, en este mundo donde hay empleos. Los bancarios son un caso emblemático, pero mucho. Quieren competir contra el IMA. Quieren competir contra el IMA y pretenden que la gente le tenga que llegar el resumen en carta en vez de que se lo manden por email. Bueno, pero eso los van a pasar por arriba. Eso no hay manera de que está bárbaro que plantee y que la legisladora haya planteado el tema, porque sería bueno que se lo aconseje a las autoridades de su gobierno. Nosotros llevamos en el año 3 pedidos ya para reunirnos en paritaria, no para discutir salario, para discutir la implementación tecnológica y cómo va a afectar el empleo. Sí, claro. Le hemos pedido 3 veces ya al ministro de Trabajo reunirnos con las cámaras empresarias a los efectos de discutir también el impacto de la desregulación de las normas del Banco Central y cómo va a afectar el empleo bancario.
avísele que estamos preocupados por el tema del empleo, falta que él se ponga las pilas y se el impacto que seguramente los miembros del Senado de la pedir Comisión alguna de Legislación protección. Laboral estamos esperando que se reúna con nosotros. ¿Cuál es el pedido? ¿Pedir alguna protección? Porque esa es la típica solución gremialista. Protección, no. Si hay chips nuevos para que los autos puedan pagar el peaje sin que haya empleados ahí, no. Entonces hay que seguir manteniendo a los empleados. Esto es como pretender defender a la vela en la época que venía la electricidad. Paciencia. Me encantan los preconceptos que tenés, ¿no? Yo te voy a decir, fíjate vos que en la OIT están discutiendo estos temas y lo discuten gremialistas, gobierno y empresario. Pero me encantan los preconceptos porque ni siquiera me preguntaste, directamente me acusaste de que seguramente vamos a buscar alguna protección. Nosotros acabamos de firmar un convenio por fuera del ministro de Trabajo, precisamente porque no nos convoca. ¿Y sabés con qué banco? Con el JP Morgan. Y a la bancaria, por ser un gremio duro, combativo, como quieras llamarle, no se nos cayó nada. Y sin embargo podemos arreglar una situación de empleo que ha generado 1.200 puestos de trabajo en el sector. Entonces, ideas tenemos. Falta que nos llamen, nos convoquen y que el presidente del Banco Central interprete una realidad. Es un tema de camionero, no es camionero. No, pero hay varios sectores. Mira, en el caso de los bancarios no es solamente eso, sino que los bancos tradicionales, lo que conocemos, toda la marca grande, están muy preocupadas por la banca electrónica directamente, la banca en internet, vos tenés que no tiene casi empleados. Tenés 72 emprendimientos de algo que se llama fintech, Financial Technology, finanzas tecnológicas, plataformas digitales donde se presta y se toma dinero sin intervención del Banco Central, que es lo más grave, y tampoco están observando la materia de lavado de dinero. Aproveche ya que están en esa del diálogo, de decirle que miren ese temita. Hay uno de los más grandes, que es Mercado Libre, que te presta hasta 800.000 pesos. Está bien, pero eso, a ver... Te preguntaba vos, Palazzo, ¿había negociaciones para una unificación? ¿Estaban acercándose, por lo menos con algún sector de...? Yo siempre lo vi más cerca de la ruptura que del unicato. Te soy franco, en las conversaciones que he tenido con los compañeros siempre vi más cerca de la ruptura que el unicato, a partir de que bueno, hay conceptos distintos de cómo manejar esta situación. Para algunos hay que confrontar más, y hay un sector claramente que, el mismo sector que en los 90 también negociaba con el menemismo, que también sostiene la misma política hoy. Lo único que sí permite... Los gordos, los gremios grandes, Cavalieri... Igual hoy fueron, porque Cavalieri no subió al escenario, pero postearon fotos donde él aparecía con una columna, también fue Gerardo Martínez de Wokra, bueno, algunos aparecieron, los que dijeron que no iban a ir, fueron. No los de transporte, permítame responder algo con el que cerraron el bloque. Yo no creo que el sindicalismo tenga, como dijo la legisladora, prebendas o privilegios. Y viniendo de un gobierno del PRO, la verdad que hablar de privilegios me parece y la gente exagerado. los ve así, defendiendo privilegios de algunos grupos en detrimento de lo que es la generación de trabajo para todos. Porque ¿qué más quisiéramos nosotros que hubiera trabajo para todos, precisamente? Gobierno. Tendríamos más pero de verdad, pensar en los sueldos que tienen los sindicatos, los gremialistas, pensar en que en 30 años y no hay renovación política, pensar que se permite la reelección, que siempre lo que se le piden son beneficios la misma que tiene usted. Pero nosotros nos vota la gente, por lo menos. Nosotros nos votan los afiliados. Ahora la pregunta es qué pasó, porque nosotros nos votan los afiliados, discúlpeme. Pero no hay sea respetuoso de la democracia. Sí, ¿cómo que no? En el sindicato hay elecciones. No, en el sindicato digo, tienen un límite los mandatos políticos. No, los de los legisladores no tienen ninguno. Ah, ok. Y también sería bueno cuando hablen de reforma política, nosotros cumplimos el cupo femenino, la CGT no, nosotros debieran tenerlo. Los sindicatos sí, vayan a las organizaciones empresarias a ver si lo cumplen, ya que les gusta el sindicalismo, métanse también. Siempre se enfrente con las... Mira, sería ideal un país donde los trabajadores y los usted por una cuestión de género, en una reforma, cuando habla de que el empresariado, que los del PRO, alguna vez hay que hablar usted que habla de la reelección les agradezco. Revise el cupo femenino, ya que es legisladora por una cuestión de género en la organización empresaria. La ley de paridad porque no quiso les agradezco a todos. Igualmente a Macri le picó el bichito de enfrentar ahora el sindicalismo. Siempre se sintió muy bien Macri con el sindicalismo. Sí. En la ciudad se llevó bárbaro, el año pasado estuvieron a los almuerzos, los abrazos, ahora... Sí, brindaron a fin de año. Ahora va efectivamente contra el sindicalismo. Es consecuente, él es empresario. Es un empresario. Claro, ha tenido mucha relación con el sindicalismo del otro lado. Mariana Verón nos acompaña.